Evolución o creación. Evolución corazón morado creación. Todo comienza con una expansión de luz. La energía aprende a organizarse. Nace la materia. La vida es la conciencia en movimiento. Consciencia. Religión buscó el sentido del alma. Ciencia buscó el orden de la materia. La ciencia redescubre la espiritualidad. La conciencia une lo que la historia separó. No hay contradicción entre ciencia y religión. Solo diferentes lenguajes del mismo amor. La reconciliación no es un destino, es una evolución. El ego provoca envidias, odio, resentimiento, agresividad y violencia. Qué bonita la definición de Gandhi de violencia, el límite de la incompetencia. En cambio, los arquetipos condicionan dinámicas de empatía, altruismo, bondad, justicia, belleza y amor. Cambian. Se vuelven muy espirituales. Esto no voy a insistir porque lo comentaremos después. Y pierden interés en la filiación religiosa. Esto es una realidad. Pero se vuelven tremendamente espirituales esta gente. Y se sienten tremendamente felices. Miren, en el Colegio de Médicos, con esto termino, la media hora justa, hemos hecho un estudio de la mortalidad en Cataluña. Lo comentaba ayer por la noche. Y hemos visto que la supervivencia es muy buena. Pero la principal causa de muerte de 15 a 35 años, amigos míos, es el suicidio. ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos y nietos? ¿Por qué piensan así? Porque hay un egocentrismo materialista tremendo. Y el egocentrismo les lleva a momentos de placer, que no es lo mismo que la felicidad. El placer va con dopamina, la bioquímica, el neurotransmisor, la felicidad con serotonina, oxitocina, etc. Entonces, estas personas llegan a una conclusión distinta. El egocentrista se nos suicida. La persona que ha contactado con su auténtica identidad, conoce su auténtica esencia y dice, la vida es un milagro, la vida es un regalo, hay que vivirla intensamente, vale la pena despertarse cada día, es una auténtica belleza. Fíjense qué diferencia espectacular. Conocer nuestra auténtica identidad, nuestra supraconciencia, o vivir de nuestra falsa identidad, el ego, comporta una dinámica vital totalmente contraria, antagónica. Uno se suicida y el otro dice la vida es un milagro. ¿Cómo podemos contactar con la supraconciencia? De dos maneras. De manera inconsciente a través de la experiencia cercana a la muerte. Pero hay formas conscientes. Y es a través de la meditación o la oración devota. Es centrar nuestra mente en un pensamiento controlando el ego que bombardeará nuestra mente con estímulos para distraernos y que no contactemos con la supraconciencia. Requiere un entreno, unas normas, un método para llegar a conseguir. Y cuando se consigue, se vivencia lo mismo que ellos. Esta sensación de apertura, de formar parte, está integrado totalmente en el universo y estar unido a todos, somos hermanos, unidos por el amor. Esta es la auténtica realidad. He cumplido media hora. Muchas gracias. Muy bien, doctor, me gustaría darle tres agradecimientos, ¿no? El primero, por poner luz a través de la conciencia a esta espiritualidad, ¿no? El segundo agradecimiento por esa inmensa paciencia de resistencia al cambio, ¿no? Que tiene que subir. Yo como innovador disruptivo lo he subido toda mi vida. Muchas gracias por ello. Y finalmente, y creo que lo más importante, que es gracias por la educación que nos da a través de su impresionante sabiduría. Muchísimas gracias. Por favor, otro aplauso. Gracias por tus amables y generosas palabras. Muchas gracias. Pues bien, ahora me toca a mí.
mí, y como veis aquí arriba, mi profesión es innovador disruptivo. Entiendo que puedo hacer gracia, pero yo lo explico muy sintéticamente porque es una profesión que ahora se le ha puesto nombre, que se ha pasado toda la vida, pero básicamente es que la evolución que estamos hablando se está acelerando, y eso significa que cada vez hay más cambios, y más cambios condensados, ¿no? Entonces necesitamos como seres humanos ahora gente que sea especializada un poco en cómo se van dando estos cambios y entenderlos para justamente poder ir evolucionando, ¿no? De mejor, ¿no? Os pongo aquí una pregunta, la evolución o creación, ¿no? Esta pregunta me la hizo un cliente en el contacto de Roland, y curiosamente este cliente es un cliente Amish, no sé si conocéis esa población de los Estados Unidos que van vestidos de otras épocas, y sobre todo un punto importante es que ellos intentan evitar todo tipo de tecnología. ¿Y qué hacía un Amish aquí en Andorra? Pues, claro, de un avión, por ejemplo. Pues este señor y su pareja está aquí por una enfermedad, la enfermedad del Lyme. En Andorra, que sepáis que curamos la enfermedad del Lyme, que es esa garrapata que se nos pone dentro y cuesta mucho sacar, ¿no? Pues este señor, pues claro, se pasó 5 semanas aquí y evidentemente yo comí con él y su señora, y además me interesó mucho porque quería saber qué tipo de pensamiento tenía el cliente, ¿no? Y este hombre, mientras estábamos comiendo, pues va y me hace esta pregunta, ¿no? Oye, Alex, pero ¿tú en qué crees? ¿En la evolución o en la creación? Y ahí, bueno, pues me puse a pensar y rápidamente dije, ostras, hombre, la evolución es una manera científica de explicar esta creación nuestra que estamos aquí, ¿no? Y de la misma manera, la creación es una manera espiritual / religiosa de explicar esta evolución, ¿no? Y por tanto, para mí, y evidentemente lo que digo, yo no soy científico, pero sí que evidentemente, así todo lo que hablaré como teorías particulares, quizá alguna general, pero para mí, mi teoría es que la evolución es igual a la creación. Y bien, y poner este corazón aquí en medio se centrará un poquito toda la ponencia en esto, ¿no? Pero sigamos. Entonces, vayámonos a la ciencia y la evolución, evidentemente, como el doctor Sachs lo ha explicado, pues hay ese Big Bang inicial, luego hay esa expansión hacia el caos. Aquí, como la tercera figura, os he puesto la toroide, que es ese flujo de vida que no solo se expande, sino que vuelve para adentro, y para mí es el movimiento universal, que es este caos y volvemos al orden, a la unidad, ¿no? De alguna manera. Y dentro de todo este movimiento inmenso de 13.800 millones de años aparece el planeta Tierra, con las rocas que se van juntando, y esto sería la estructura, ¿no? Pero luego la evolución, y aquí tenemos la teoría de Darwin, ¿no? La evolución de la vida, que en esa Tierra pues, hubo un día que apareció, se dice que apareció la célula Luca, esa célula inicial de la que todos nosotros somos primos porque salimos de ahí, y evidentemente pues la evolución de la vida va siguiendo, ¿no? Y de hecho ahí, seguramente de una manera muy incipiente, pero empieza la conciencia, ¿no? Al empezar la vida empieza la conciencia, la realidad de uno mismo, ¿no? Y entonces con esa vegetación, pues claro, es curioso, ¿no? El otro día leí el que se ve que la vegetación, cuando tuvo la necesidad de moverse, se le incrustó el cerebro, y el cerebro es lo que le permitió moverse, y por eso, al final, acabamos teniendo el cerebro. Todo esto, evidentemente, son teorías, pero lo bueno es que las vayamos debatiendo y que la ciencia cada vez nos vaya ayudando más a ello, ¿no? Siguiendo el sentido, el animal, y dentro del animal apareció este Homo sapiens sapiens, que hoy en día, pues aquí estamos. Y dentro de aquí estamos, cuando decimos aquí estamos, queremos decir que tenemos esa conciencia de que estamos aquí, ¿no? Y esa conciencia, en el transcurso de la historia, pues nos hizo, y junto con el conocimiento, nos hizo evolucionar, ¿no?
Y dentro de la conciencia, cuando todavía no teníamos el gran conocimiento, pero sí que entendimos que había una cosa más grande que nosotros, y ahí apareció la religión, las religiones y esa manera de explicar lo que no era explicable, y diría yo que empezó la creencia, la fe, el creer en algo que no podemos mostrar, ¿no? Y de esta conciencia pues salieron las dos hijas, por un lado la espiritualidad, la religión, y por otro lado apareció la ciencia. Y con la ciencia intentamos explicar la creencia, pero evidentemente en el transcurso de la historia pues cada una de ellas tuvo sus bienes y sus males. La religión era fantástica para nosotros que éramos en esa época analfabetos, que no salíamos de nuestro pueblo, y nos iba fantástico en el cristianismo que el domingo un señor que sí sabía leer nos dijera básicamente: niños, ser buenos, ¿no? Luego vinieron las estructuras y la interpretación humana, que también hizo de esto pues un abuso también, y en eso, ¿no? Pues como todo, tiene su parte buena, su parte mala, pero realmente generó esos valores y esa proactividad, da esa capacidad de actitud proactiva positiva, ¿no? De intentar ser buena persona. Hoy en día podemos decir que ser buena persona es más importante de lo que nos pensamos. ¿Por qué eso? Pues porque realmente dentro de esa evolución la religión, y recientemente, hace centenares de años, tampoco tantos, esa religión, pues de alguna manera vino la ciencia, que fue creciendo cada vez más y tomó como un papel más arrogante, más de: oiga, ustedes creen, nosotros sabemos del cierto, ¿no? Y le pegó una patada a la religión. Por eso, hoy en día hemos perdido bastante esos valores y nos hemos ido a donde el doctor Sanz nos explicaba del materialismo. Es decir, que la parte mala de esta ciencia es que ha querido ser ella. La ciencia ha cogido su ego y se ha puesto radicalmente hasta tal punto que no solo eso, sino que también tiene su parte buena. Y la parte buena, ¿cuál ha sido? Pues la parte buena de la ciencia es que nos ha ayudado a entender cada vez más las cosas, nos ha ayudado a ser cada vez más ópticos en el plano materialista, y realmente pues podemos ver las dos disrupciones más grandes de los dos últimos siglos, para mí, y como innovador disruptivo, han sido la revolución industrial por un lado y que la mujer se ha puesto el pantalón por el otro lado. Esta combinación ha hecho no solo que seamos mucho más productivos con la tecnología, sino que además a más, como seres humanos, hemos optimizado muchísimo la producción humana junto con la tecnología, ¿no? Esto, evidentemente, ¿cuál es la parte buena? Pues la parte buena es que tenemos abundancia. A mí, perdonadme, pero hace 50 años teníamos un 40% de la población mundial en extrema pobreza. Éramos 5.000 millones. Hoy en día estamos a menos del 10% de pobreza extrema en el mundo. Evidentemente que si miramos las noticias vamos a ver lo mal que está el mundo, pero realmente si comparamos a un andorrano como yo con mis abuelos, la abundancia que he tenido yo es muy superior a la que tenían mis abuelos, pero no solo en Andorra, en Manila, en Filipinas, en Perú, todas las generaciones, evidentemente si no están en guerra, claro que sí, todas las generaciones, comparado con sus abuelos, han tenido esa abundancia material, en la que quizás es un poco la explicación esta, que hemos dejado de ir teniendo problemas físicos, y como ya no tenemos problemas físicos, nos estamos pasando a los problemas mentales, de alguna manera, para explicar esto. Pero bien, una vez hemos tenido esa abundancia, hemos tenido también esa abundancia ha venido a través del dinero. Hemos democratizado el dinero, es decir, que si antes el 98% de la gente no tenía cero abundancia, ahora muchísima gente tiene mucha abundancia, y este dinero, pues de alguna manera, ha generado este egoísmo, esta individualización, sobre todo si hemos ido perdiendo los valores espirituales, ¿no?
Y esto también lo podemos cuadrar un poco con esta necesidad que hubo en algún momento donde, lo decía antes, que no salíamos de nuestro pueblo, ¿no? Y éramos un poco como las vacas, como tratamos nosotros a las vacas hoy, ¿no? De alguna manera éramos unos esclavos encerrados en nuestro mundo y ese encerramiento, pues claro, a la que vino la revolución industrial, pasamos de ser esclavos a ser consumidores, ¿sí? Y ese consumidor en ese momento sí que necesitaba de la competitividad, de pasar adelante a tu hermano para tirar adelante. Y en ese momento realmente era necesario, es decir, tampoco es que yo ver como algo mal, sino al contrario, primero ha sido esa energía que nos ha permitido tener esa abundancia materialista. Y cuando hemos transformado, digamos, ese esclavo a ese consumidor, se ha vuelto muy egoísta y, claro, ya llevamos muchos años, ¿no? Y la representación de esto yo la llamo la fin del Imperio Romano del dólar, que lo estamos viendo ahora, que estamos con su máximo exponente, evidentemente, Mr. Trump, que parece que esté quemando Roma, de alguna manera, y estamos en ese momento, por eso vemos tantas aberraciones últimamente, ¿no? Ya no son problemas reales de optimización, sino son problemas mentales que se salen de toda lógica y vemos que estamos en problemas importantes, ¿no? Y hablando de la historia, pues ahora mismo estamos en este presente donde yo le llamo el presente del Homo sapiens sapiens egoísta, ¿no? Y es aquí, en este momento presente, donde necesitamos, gracias a muchas personas que se están dedicando desde la ciencia a iluminar la religión, la espiritualidad, la bondad, al final, para mí, ya sé que a mucha gente no le gusta la palabra religión, pero al final es religión, espiritualidad, bondad. Luego, otra cosa son las estructuras y las luchas de poder, pero realmente es ahí donde creo que ahora hemos de pasar de ese Homo sapiens sapiens egoísta al Homo sapiens sapiens consciente. Y de las dos hijas de la conciencia, pues ahora el camino tiene que ser inverso. Si la ciencia le dio patada a la religión, luego, que lo he comentado antes, el dinero le dio patada a la ciencia, pasamos claramente de la bondad, pasamos al mejor de la clase y ahora con Mr. Trump estamos al niño malo de la clase. Ahora tenemos que retomar desde la ciencia que tenemos las herramientas suficientes como para empezar a iluminar, a poner explicaciones válidas y buenas para explicar esta espiritualidad que nos va a permitir hacer un proceso más, ¿no? Seguimos para entender cómo se hace desde la ciencia a la religión, pues justamente es esta evolución donde teníamos el caos y ahora tenemos que volver a la unidad. Y aquí tenemos la figura de la toroide, que para mí es la geometría universal en la que todos nos estamos moviendo, que es ese caos, y volvemos a la unidad. Y si queremos ponerle la integral primera a esta ecuación matemática de la toroide, que es muy complicada, me parece que la sala tenemos un matemático, ¿no? Y evidentemente se puede explicar de manera científica muy complicadamente, pero la realidad del todo es que es muy sencillo, porque este caos lo que le hace volver a la unidad es el amor. Y por eso esta conferencia de hoy, donde la titulamos La reconciliación de la ciencia a la religión, es que la ciencia quiera la religión. Luego a la mesa pues vamos a debatirlo, pero esta es un poco la estructura base del porqué de esta mesa redonda que tenemos hoy. Y ahora hablaremos del futuro, de la evolución. Nuestro paso sería conectar la ciencia con la religión, pero el futuro va más allá, ¿no? Y va más allá gracias a esta toroide, porque si paramos a fijar a nivel ejemplar, pues la naranja es una toroide, la tierra realmente es una toroide. Y no solo los temas físicos y geométricos, sino los temas de conciencia también, ¿no? Empezamos, crecemos, morimos, crecemos, morimos, ¿no? A nivel espiritual, por el Lama Wanchen, ¿no? Aquí
no dejamos, morimos pero volvemos, ¿no? De alguna manera, este símbolo y esta manera de interpretar nuestra presencia aquí hoy, realmente, si ponemos la toroide, nos está dando el máximo de integralidad. Y bien, para el futuro de la evolución, y ahora un poco barriendo para casa, pues os pongo la bandera de nuestro país, que con el escudo grande delante pone en medio Virtus Unita Fortio, que significa literalmente juntos somos más fuertes, ¿no? Entonces, que es básicamente esa toroide, ¿no? Volvemos a la unidad, y si lo pone la bandera andorrana, será por algo. Si lo pone será por algo, y algo los andorranos tendremos que hacer. Ojo, no lo pongo para decir qué bonito que es esto y qué bonitos que somos los andorranos. Lo pongo literalmente porque nuestro bienestar que hemos tenido como generación, la mía, que hemos tenido la mejor generación a nivel abundancia de toda la historia y diría de Andorra, en toda la geografía, sí. Este año hemos pasado de ser el primer país más seguro del mundo al segundo. Nos ha pasado a Arabia Saudita. Pero bueno, será porque ha habido un accidente de coche más o alguna cosa así, no mucho más. En todo caso, es para decir que quizás tenemos un deber nosotros como andorranos, y por eso generamos todas estas conferencias, para que empecemos a demostrar y hacer ese cambio, ¿no? Os pondré el futuro de la evolución de otra manera, para que veáis que no barro para casa. Vamos a ver a nuestros vecinos, nuestros amados vecinos del sur, ¿no? Claro, pero lo que os pongo aquí os pongo de futuro, yo lo he interpretado. Que sepáis que soy de Barça y de Madrid. Ya sé que es muy raro eso, pero el futuro va por aquí. Con la toroide, y Barça quiere a Madrid. Y Madrid quiere al Barça. Esto era para dejarlo así, pero bueno, este es el futuro, os dejaré reflexionar un poco y me vuelvo al presente de la evolución. Estamos en esta ciencia que necesita tener a esa religión y viceversa, efectivamente. Así que muchas gracias y bien, así que ahora pasaremos a la mesa redonda de la reconciliación de la ciencia y la religión. Mi tarea no es explicar quién es cada uno, pero sí que explicaré quién es el moderador, mi amigo Juan Cortés Henao. Él lleva 13-14 años haciendo ciencia de la kinesiología, la ha adaptado a una metodología muy importante, está trabajando con muchos grupos de la conciencia a nivel mundial, y está trayendo y acercándose a una metodología que se le llama la consulta de campo, y para que lo entendáis un poco, siempre pongo el ejemplo y me encanta, ahora que hay tanta tecnología y con la inteligencia artificial, sabéis que la gente que es especialista en inteligencia artificial es esa gente que sabe preguntar a la máquina. Y el título es Prompt Engineer, o sea, ingeniero de lo que te pido, ¿no? Pues para mí, Juancho, y trabajamos muchas cosas conjuntas con él, para mí es el prompt engineer del universo. Eso sí, el universo es mucho más sabio que la inteligencia artificial, así que lo tengáis claro. Lo dejo aquí y doy paso a la mesa redonda. Juancho, presentas tú a todo el mundo, ¿sí? Gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por participar en este evento. Ha salido el día de hoy cuál es esta visión del paso del materialismo a la conciencia. En varias ocasiones
en otras palabras, ha salido esto. Nuevamente, desde una visión científica, espiritual, sociológica y filosófica, ¿qué podríamos destacar de este supuesto paso de materialismo a conciencia que se está dando hoy, doctor Sánchez?